Hay un dato que casi ningún hombre interpreta bien. Cuando una mujer recuerda un detalle pequeño sobre ti, no tu cargo, no tu auto, no lo obvio, sino esa cosa mínima, casi invisible, la probabilidad de que ya te haya abierto un espacio emocional es mucho más alta de lo que imaginas. Y no es simplemente buena memoria. Investigadores como John Gottman llevan años mostrando que las conexiones profundas no crecen en los grandes gestos, sino en las microseñales que una persona decide registrar y responder. Y aquí viene la parte que cambia todo. Cuando nosotras recordamos algo diminuto sobre ti, muchas veces no estamos archivando información, estamos marcando importancia. Hoy te voy a mostrar cómo se ve eso en escenas reales, cómo se siente dentro de una mujer, porque casi siempre lo confundes con simple amabilidad. ¿Y cuál es el detalle más peligroso de ignorar? Porque cuando no lo entiendes, puedes apagar una atracción que ya estaba empezando a crecer. Porque desde fuera parece pequeño. Pero desde dentro, no lo es. Quiero que entiendas esto desde mi perspectiva. Cuando una mujer apenas siente curiosidad superficial, recuerda lo básico. Tu nombre. Tal vez tu trabajo. Alguna anécdota llamativa. Pero cuando algo en ella empieza a moverse de verdad, su atención cambia de textura. Ya no solo te escucha. Te empieza a registrar. Y registrar no es lo mismo que oír. Registrar es cuando algo de ti deja una huella interna. No porque lo hayas repetido 10 veces. No porque ella esté tomando notas mentales como una analista. Sino porque, por alguna razón, tu existencia empezó a tener peso emocional. Y antes de entrar en las escenas, necesito darte la clave sin la cual todo lo demás te va a parecer exagerado. La memoria femenina en atracción no funciona solo por lógica, muchas veces funciona por relevancia emocional. En estudios sobre memoria emocional, investigadores como Bloise y Johnson observaron que la carga afectiva cambia lo que se codifica y lo que permanece. Traducido a algo mucho más íntimo, lo que nos mueve, se queda. Lo que no nos toca, se disuelve. Ahora sí. Imagina esta escena. Tú estás con ella en un café. La conversación fue ligera. Nada oficialmente romântico. Ni una confesión. Ni una tensión cinematográfica. En un momento, sin importancia aparente, le dices que no soportas el azúcar en el café porque tu abuelo siempre lo tomaba amargo y tú heredaste esa costumbre. No lo dices para impresionar. Lo dices al pasar. Ella no hace un gran comentario. Quizá solo sonríe. Quizá cambia de tema. Tú sales de ahí pensando que ese fragmento murió en el aire. Una semana después vuelven a verse. Y cuando pide, dice, el suyo sin azúcar, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? Eso, para muchos hombres, no significa nada especial. Piensan, educada, atenta, simpática. Pero yo te voy a decir lo que puede estar pasando de verdad. Cuando una mujer recuerda algo tan pequeño y tan inútil socialmente, no está recordando un dato. Está recordando una sensación asociada a ese dato. Tu tono al decirlo. El clima emocional del momento. La pequeña imagen que se formó en su cabeza. Tu abuelo. Tu costumbre. La coherencia entre lo que dijiste y cómo lo dijiste. Y cuando eso se queda, es porque tú no pasaste plano dentro de ella. Ahí empieza el error masculino. Ustedes suelen pensar que la atracción femenina se delata solo en señales grandes. Contacto, iniciativa, intensidad, sexualidad abierta. Pero muchas veces empieza mucho antes, en silencio, en esta fase casi secreta donde nosotras todavía no estamos listas para exponernos, pero sí para observarte con una atención que ya no es neutral. Y aquí viene el giro. No siempre recordamos el detalle del hombre más guapo de la sala. Recordamos al que nos produjo una pequeña activación interna. A veces fue calma. A veces curiosidad. A veces una sensación rara de familiaridad. A veces la impresión de que detrás de lo que muestra hay más. Y cuando eso pasa, la mente femenina empieza a volver sobre ciertos fragmentos, incluso sin admitirlo del todo. Ahora imagina otra escena. Estás hablando con ella por mensaje. Una conversación normal. En algún momento le dices que los domingos te cuesta dormir temprano porque es el día que más te pesa el silencio. Ella no convierte eso en un interrogatorio. No te responde con una frase dramática. Solo sigue. Tú incluso crees que dijiste demasiado. 2 días después, te escribe algo breve. Hoy es domingo. Seguro sigues despierto. Detente ahí. Porque eso no es solo memoria. Eso es seguimiento emocional. Es una forma discreta de decir, volví a pensar en esa parte de ti cuando tú no estabas delante. Y eso importa muchísimo. Arthur Aron,
conocido por su trabajo sobre cercanía e intimidad, mostró que la conexión no se construye solo compartiendo información, sino a través de la importancia emocional que la otra persona adquiere en tu mundo interno. Cuando una mujer empieza a enlazar tus detalles con momentos futuros, no te está oyendo solamente, te está incorporando. Source. Ahora bien, aquí viene la parte que casi nadie te explica. No todos los recuerdos significan deseo. Y si no entiendes esa diferencia, te vas a engañar. Una mujer puede recordar cosas de ti por cortesía, por costumbre, por personalidad observadora, o porque eres importante para ella de una manera no romántica. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En la temperatura emocional de la escena. Si ella recuerda detalles, pero su energía contigo es plana, administrativa, distante, perfectamente predecible, cuidado. Puede haber atención, sí, pero no necesariamente tensión. Nosotras podemos ser muy precisas con personas por las que no sentimos atracción. Especialmente si somos responsables, sensibles o entrenadas socialmente para cuidar el ambiente. Pero cuando hay algo más profundo, el recuerdo no viene solo. Viene acompañado de microcambios. La voz se suaviza un poco cuando menciona ese detalle. Su mirada aguanta medio segundo más. Hay una pausa antes de decirlo, como si no quisiera revelar que se acuerda tanto. A veces incluso lo disfraza de casualidad para no quedar demasiado expuesta. Y esa parte ustedes la pierden. Porque oyen el contenido, pero no leen la entrega. Vamos a una escena más íntima. Tú le contaste, quizá casi sin querer, que odias cuando alguien te presiona para hablar de lo que sientes. No porque seas frío, sino porque necesitas tiempo. Días después, tienen una conversación tensa. Cualquier otra mujer impaciente te exigiría una respuesta inmediata. Pero ella no. Ella retrocede un poco. Te dice, no tienes que responder ahora. Eso, si no estás atento, parece simple madurez. Pero desde dentro puede significar mucho más. Puede significar, escuché cómo funcionas por dentro y decidí no usarlo en tu contra. Y cuando una mujer hace eso, ya no está interactuando con tu imagen pública. Está interactuando con tu vulnerabilidad recordada. John Gottman hablaba de algo esencial en las relaciones, las beats for connection, esos pequeños intentos de acercamiento que, cuando se reconocen y se responden, crean intimidad real. Recordar un detalle tuyo y tratarlo con cuidado es una forma sofisticada de responder a una de esas beats, incluso si tú la hiciste sin darte cuenta. Y aquí viene algo que no solemos admitir en voz alta. Cuando una mujer recuerda una fragilidad tuya y la protege, muchas veces ya empezó a imaginar cómo sería estar emocionalmente más cerca de ti. No necesariamente en una relación. Todavía no. Pero sí en un territorio donde tú ya no eres intercambiable. Eso es lo que da miedo. Porque una cosa es encontrarte atractivo. Y otra muy distinta es empezar a sentir que tus pequeños rasgos le importan. Ahora déjame llevarte a la escena que más hombres arruinan. Están en grupo. Hay ruido. Hay otras personas hablando. Tú cuentas una historia rápida sobre una ciudad a la que quieres volver porque ahí te sentiste libre por última vez. Nadie le da demasiada importancia. La conversación sigue. Días después, ella te manda un video corto o una foto de ese lugar, o de algo relacionado, con una frase sencilla, me acordé de ti. Esa frase parece inocente. Pero pocas cosas dicen tanto con tan poco. Me acordé de ti, no significa solamente que pasaste por su mente. Significa que algo del mundo externo activó una asociación contigo. Ya existes en su mapa interno. Y cuando una mujer empieza a vincular cosas cotidianas contigo, una canción, una ciudad, una comida, una hora, una frase, tú ya no estás ocupando solo espacio en su atención. Estás ocupando espacio en su intimidad psicológica. Y eso no ocurre con cualquiera. Ahora escucha esto con cuidado, porque aquí es donde muchos hombres destruyen la tensión sin darse cuenta. Cuando ella recuerda un detalle pequeño sobre ti, y tú respondes como si fuera insignificante, ella lo siente. Si dice, sé que no te gusta manejar de noche y tú contestas, jaja, qué memoria tienes en tono ligero, no pasa nada grave. Pero si lo haces siempre, si reduces cada gesto a algo trivial, ella empieza a cerrar esa parte observadora. Porque siente que está mostrando un nivel de atención que tú ni registras ni valoras. Y cuando una mujer se siente emocionalmente expuesta sin reciprocidad, empieza a replegarse. No siempre desaparece. A veces sigue ahí. Pero ya no revela. Ya no deja ver todo lo que nota. Ya no te deja entrar en ese laboratorio silencioso donde estaba construyendo una imagen más profunda de ti. Ahora quiero mostrarte otra escena,
una de las más potentes, porque casi nunca parece romántica. Le dijiste una vez que antes de una reunión importante tiendes a quedarte más callado. No nervioso. Solo más silencioso. Semanas después te ve distinto. Más breve. Menos expansivo. Y en lugar de tomárselo personal, te dice algo como, «Tienes algo importante hoy, ¿no?» Eso no es intuición mágica. Eso es atención sostenida. Es cuando una mujer ya aprendió tu patrón. Y déjame decirte algo como mujer, aprender el patrón emocional de un hombre no es algo que hagamos con cualquiera. Porque requiere energía. Requiere observación. Requiere interés. Requiere que una parte de nosotras piense, incluso inconscientemente, entenderte vale la pena. Y eso cambia por completo la lectura. Porque recordar tu bebida favorita es lindo. Pero recordar tus ritmos, eso ya es otra profundidad. Eso ya toca la forma en que respiras la vida. Y sí, aquí aparece otra verdad incómoda, muchas veces tú te darás cuenta tarde. Porque las primeras señales de interés femenino profundo raramente son escandalosas. Son précisas. Son finas. Son casi invisibles para un hombre que solo espera pruebas evidentes. Pero la atracción femenina madura no siempre grita. A veces clasifica. A veces archiva. A veces observa una vez, y recuerda después. Ahora déjame abrir la parte más delicada de todas. Hay un tipo de detalle que, si ella lo recuerda, casi nunca es casual. No hablo de tu café. No hablo de tu ciudad favorita. No hablo ni siquiera de tus horarios. Hablo del detalle que revela cómo te sentiste, no solo lo que dijiste. Cuando una mujer recuerda la emoción escondida dentro de una frase tuya, algo más profundo está pasando. Por ejemplo, tú dijiste, no me molestó, solo me cansó. Y tiempo después ella te dice, no creo que eso te haya molestado. Creo que te decepcionó. ¿Ves la diferencia? Ella no recordó información. Recordó tu herida. Y la leyó bien. Cuando una mujer empieza a recordar con precisión el significado emocional de tus palabras, ya no solo está interesada en ti como presencia. Está sintonizando contigo como experiencia interna. Esa es la frontera. La mayoría de los hombres creen que el interés femenino se confirma cuando ella busca tocarte más, escribirte más, verte más. Sí, eso importa. Claro que sí. Pero antes de todo eso, muchas veces aparece este nivel de reconocimiento silencioso. Ella empieza a recordar no el dato, sino la emoción que había debajo del dato. Y eso nos vuelve peligrosamente cercanas. Porque una vez que una mujer registra cómo te duele algo, cómo te calma algo, que te tensa, que te hace bajar la guardia, ya no te está mirando por fuera. Ya te está sintiendo por dentro. Y ahora viene la pregunta que probablemente llevas todo el video haciéndote. Si ella recuerda ese detalle pequeño sobre mí, ¿significa que ya le gusto de verdad? Mi respuesta honesta es esta. No siempre significa amor. No siempre significa deseo decidido. No siempre significa que ya se imagina una historia contigo. Pero casi siempre significa una de estas tres cosas. Que ya despertaste su curiosidad emocional, que ya saliste de la categoría de hombre intercambiable, o que alguna parte de ella empezó a invertir atención femenina real en ti. Y esa inversión no es menor. Porque nosotras no recordamos profundamente a todos. Recordamos profundamente a quien nos movió algo. Aunque todavía no sepamos qué hacer con eso. Y aquí está el error final que separa al hombre que comprende a las mujeres del que sigue perdido. Creer que debe presionar para confirmar, etiquetar o acelerar. No. Si una mujer te está mostrando este tipo de memoria, lo inteligente no es interrogarla. No es decir, entonces sí te gusto, ¿verdad? No es convertir su sutileza en una pared contra la que tenga que explicarse. Lo inteligente es responder a ese nivel con presencia, con calma, con una forma de atención equivalente. Si ella recuerda tu pequeño detalle, tú recuerda el suyo. Si ella protege una vulnerabilidad tuya, no te burles de la profundidad de ese gesto. Si ella demuestra que te observó de verdad, no actúes como si fuera irrelevante. Porque la atracción femenina se expande cuando siente seguridad para seguir revelándose. Y se apaga cuando siente que está entregando capas a alguien que solo sabe leer titulares. Así que si últimamente hay una mujer que recuerda cómo tomas el café, qué día te pesa más, qué frase dijiste cuando estabas cansado, qué silencio tuyo significa tensión y cuál significa paz, no corras a imaginar un final de película. Pero tampoco lo subestimes. Porque quizá no estás viendo solo memoria. Quizá estás viendo el primer lenguaje secreto con el que una mujer empieza a hacerte espacio dentro de sí. Y sí, tengo que decirte una última cosa,
la más importante de todas. Ese tipo de atención no debe manipularse. Si notas que una mujer te está registrando así, no uses su apertura para jugar, probar poder o alimentar ego. Porque cuando una mujer se da cuenta de que abrió esa puerta frente al hombre equivocado, no solo se aleja de él, se vuelve más cerrada con el siguiente. Y eso también deja huella. Pero si sabes reconocerlo, cuidarlo y responder con la misma calidad emocional, entonces algo raro puede pasar. Lo pequeño empieza a crecer. Lo casual empieza a tensarse. Lo invisible empieza a tomar forma. Y un día descubres que todo comenzó no con una gran confesión, sino con una mujer que recordó un detalle que el resto del mundo habría olvidado. Si entendiste esto, entonces ya estás listo para la siguiente capa. Porque hay una señal todavía más íntima que recordar tus detalles, cuando una mujer cambia su forma de hablar contigo para proteger el vínculo antes de que exista una relación. Y cuando eso pasa, créeme, ya no estamos hablando de curiosidad. Estamos hablando de inversión emocional. Si quieres, en el próximo video te voy a mostrar exactamente cómo se ve esa señal cuando una mujer ya no solo te observa, sino que empieza a elegirte en silencio.